tarde de hoy. Nos encontramos en el simposio sobre parasitosis intestinales, parasitosis que nunca olvidamos. En realidad un tema que queremos olvidar, pero que todavía no hemos conseguido, a pesar de todos los avances, la erradicación de algunas de estas patologías. Y pues, en la tarde de hoy nos acompañan 3 excelentes conferencistas. Los acompañamos como presidente de sesión, el doctor Darwin y mi persona, Margarita Ochoa. Vamos a iniciar con la conferencia del doctor Andrés Felipe Henao Martínez. El doctor Henao es médico graduado de la Universidad del Valle, de la Escuela de Medicina en el 2003. Hizo una residencia en medicina interna de la Universidad de Texas Health Science Center en San Antonio, Texas, y continuó con su fellowship en infectología e investigación avanzada en la Universidad de Colorado. También ha hecho parte de los médicos de planta docentes de la División de Infectología del Departamento de Medicina desde ese entonces, del cual es profesor asociado, es internista infectólogo, avalado por la Mesa Americana de Medicina Interna y también director de la Clínica del Viajero del Hospital de Colorado. Dentro de sus intereses investigativos, se centra en un estudio de factores de susceptibilidad de infecciones fúngicas oportunistas y enfermedades tropicales, dentro de las cuales está criptococosis y también la enfermedad de Chagas. El doctor tiene más de 90 publicaciones de revisión por pares, tiene un índice H12 en Scopus y actualmente se desempeña como editor y jefe de la revista Therapeutic Advances in Infectious Diseases y también editor diputado de la revista PLOS Neglected Tropical Diseases. Un placer contar con usted, doctor, y pues el auditorio es suyo en una conferencia sobre enfermedad de Chagas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir con colegas y aprender igualmente. Quiero dar como una actualización en lo que llamamos la enfermedad de Chagas, un poquito en el contexto en Latinoamérica y lo que ha hecho nuestro grupo últimamente de unos datos epidemiológicos sobre la enfermedad. Entonces los objetivos principales es familiarizarnos con la epidemiología y los determinantes de salud que hacen que una persona obtenga la enfermedad y vamos a evaluar los factores más comunes que determinan por qué algunos pacientes desarrollan la cardiomiopatía desde que se infectan con la infección aguda o desde que tienen la forma indeterminada de la enfermedad. Y finalmente vamos a revisar unos esfuerzos de prevención de la enfermedad y esfuerzos para la detección temprana y el tratamiento de la misma. Quiero iniciar como con esta imagen que es de la película Ladrón de bicicletas, que es una película italiana de los 40 y refleja un poco la pobreza, ¿no? El contexto social en el cual muchas de esas enfermedades desatendidas se encuentran es un contexto de pobreza y quiero que obviamente Chagas tiene un factor determinante de pobreza y quiero que esta imagen se la lleven con ustedes. Para empezar, este es un caso que vimos acá en los Estados Unidos, un paciente que venía de Bolivia de 71 años que se presentó con síncope y palpitaciones y a la presentación presentó síntomas de enfermedad cardíaca congestiva. Y vemos una radiografía con un poco de edema pulmonar y unos cambios no específicos en el electrocardiograma. Cuando se hizo la evaluación serológica, demostramos que el paciente tenía serología positiva para Chagas, Trypanosoma cruzi 2, por 2 pruebas diferentes. Y cuando se le hizo una escanografía, se demostró que había un aneurisma distal del septo, que estaba adyacente al septum, como lo vemos aquí en la fotografía. Interesantemente, cuando revisamos esta escanografía con los radiólogos, vemos que había una ruptura no solo de la pared del miocardio y el aneurisma estaba simplemente contenido por el pericardio, lo que se llama un pseudoaneurisma, una emergencia obviamente cardiovascular. Y lo que quiero llevar a presente con este caso sobre todo es que cuando la paciente se presentan ya tan tardíamente y la enfermedad cardíaca ya está muy establecida y muy avanzada, pues es poco lo que se puede hacer, ¿no? Ya requiere terapias muy avanzadas cardiológicas. Y la idea es hacer un énfasis en la detección temprana y en la prevención. Entonces, la enfermedad de Chagas, como lo venimos diciendo, es una enfermedad desatendida. Y es una enfermedad desatendida que no viene por sí sola, está sumergida en un contexto social y geográfico muy particular.
Afecta a personas que viven en áreas tropicales y desafortunadamente obviamente afecta, como otras enfermedades de este tipo, a personas de muy bajos recursos. Su relación con la pobreza tan cercana que a veces estas enfermedades se denominan poblaciones desatendidas. Y es un problema pues de índole mundial, ¿no? Vemos como la pobreza mundial, desafortunadamente ahora con la pandemia del COVID va a aumentar, ¿no? Se cree que más o menos 689 millones de personas viven en una extrema pobreza, lo que se llama el fondo, el billón de personas del fondo, que es casi el 10% de la población mundial. Y todas estas personas que en este grado de pobreza tienen al menos una enfermedad tropical desatendida, y Chagas pues es desafortunadamente un marcador muy alto que prevalece en estas poblaciones. Y vemos cómo los índices de pobreza, hay proyección que después de la pandemia van a aumentar. Venían pues en un decremento, pero obviamente esta crisis social, la que vivimos, va a aumentar la pobreza y hay una inquietud de que también aumente estas enfermedades desatendidas. Hay diferentes formas de mirar la pobreza, pero lo que quería resaltar con esta diapositiva es que los niños desafortunadamente muestran unas tasas de pobreza muy altas y son multidimensionales, es decir, no solamente está la pobreza económica, sino también la pobreza en salud, pobre acceso a salud, mayor impacto de mortalidad y de morbilidad con la enfermedad, poco acceso a la educación, y los estándares de vivienda también pueden ser muy bajos. No hay agua potable, las casas no son adecuadas, lo cual es, como ya veremos, son factores para que se desarrolle la enfermedad de Chagas. Entonces, estas circunstancias sociales son las que ponen a muchas de estas poblaciones en riesgo para estas enfermedades y están atrapados en este ciclo vicioso de pobreza, adquieren una enfermedad, esa enfermedad les afecta económicamente, no les permite estudiar, sobre todo a los niños, y eso crea un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, y una de esas reforzadores de la pobreza son estas enfermedades tropicales. Vamos a la enfermedad de Chagas se descubrió ya más de un siglo por un médico brillante brasilero, Carlos Chagas, pero obviamente el parásito y la paleoparasitología ha recuperado el parásito incluso hace más de 9.000 años. Como vemos, estos números es un poco estimativos porque la carga de la enfermedad es un poco sabida, pero puede afectar a más de 8 millones de personas en Latinoamérica, y estos son números de hace varias décadas. Pero 20% de las poblaciones que viven en estas áreas están en riesgo, que pueden ser más de 100 millones de personas, y causa casi 12.500 de muertes cada año. Como la enfermedad es principalmente transmitida por el vector, la vemos en zonas endémicas de Latinoamérica, pero algunos países en desarrollo, incluidos los Estados Unidos, estamos viendo más la enfermedad, sobre todo por los inmigrantes que han venido a nuestro país. Se cree que en los Estados Unidos más o menos 300.000 individuos viven con la enfermedad de Chagas. Estas son las formas de transmisión más comunes, la del vector, que es la más clásica, la oral, la que hemos descrito con algunos colegas en Colombia, y que a veces trae un contexto clínico un poco más severo, pero también se puede transmitir por transfusión de sangre, por trasplante y accidental, así como también de la madre al feto. Es como veníamos diciendo, una enfermedad muy asociada a la pobreza, y estas son las condiciones sociales que hacen que las personas incrementen el riesgo de estar expuestas a la enfermedad, paredes de bareque, pisos de tierra, proximidad a la vegetación, falta de acceso a salud, falta de educación. Todos son factores que hacen que la enfermedad contribuya a tener mayor prevalencia en estas poblaciones. Cuando se infecta la persona, normalmente es cuando pasa la parasitemia alta, y alguna puerta de entrada puede ser el ojo, sobre todo en niños, y lo que llamamos el edema unipalpebral,
que es lo que se llama el signo de Romaña, y en ese momento podemos detectar el parásito en sangre periférica. Después de eso entramos a una forma clínica asintomática o indeterminada, si no vemos ninguna daño cardíaco y ninguna manifestación clínica. Y después de cierto tiempo, ya con los años se ven las manifestaciones crónicas de la enfermedad. Las dos más comunes son la cardíaca y la digestiva, o una combinación de las dos. Entonces, para repetir, tenemos la fase aguda, luego tenemos una fase indeterminada, que no trae síntomas, también conocida como una fase latente o preclínica. No hay indicios de daño cardíaco. Y ya una forma determinada clínica que podemos mirarla como cardíaca, digestiva o cardiodigestiva. Mucho de la patogénesis de la cardiomiopatía en Chagas tiene que ver con la invasión del tejido cardíaco, del insulto al tejido cardíaco, lo cual crea, aquí como vemos es una mastigote del parásito en tejido miocárdico. Eso con los años puede producir inflamación local y fibrosis, que al final es lo que conlleva a la manifestación de la cardiomiopatía. Por esa razón, las manifestaciones de la cardiomiopatía crónica en Chagas la podemos ver por alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias ventriculares, que son las que conllevan mayor morbilidad. En algunas personas podemos ver síndrome de muerte súbita. Los aneurismas, como lo veíamos en el caso, y estos aneurismas pueden desarrollar trombos, lo pueden producir un tromboembolismo sistémico, que puede verse como una apoplejía, un stroke, o también como un embolismo pulmonar. Y las que se manifiestan más comúnmente es la cardiomiopatía dilatada o la parte de problemas globales del miocardio. Hay varias formas en las cuales uno maneja el tratamiento, y estas son las indicaciones más comunes para el manejo del tratamiento. Se trata en fase aguda, o si hay una infección congénita o hay una reactivación. Los niños, en todos los niños que por lo general tienen una mejor tolerancia al tratamiento, se recomienda el tratamiento. La mayoría de los pacientes con la forma indeterminada, pero una vez establecida la cardiomiopatía, el beneficio real de la terapia antiparasitaria es más limitada, ¿no? Y no es muy clara. Este es otro caso de una paciente que venía de El Salvador y se presentó con neumonía por COVID, y basado en factores sociodemográficos, nos dimos cuenta que la paciente podría estar con factores de riesgo para el Chagas, y se hizo el tamizaje, lo cual salió positivo. Entonces es importante saber esos contextos sociodemográficos que hemos venido hablando para tener en cuenta esa enfermedad y tener un mayor aproximación a su tratamiento. Cuando ya la paciente se presenta con su fase determinada, su cardiomiopatía, obviamente es importante hacer el diagnóstico, pero de todas maneras se vuelve un poco más directo, porque hay una manifestación que nos alerta de la posibilidad del diagnóstico. Pero cuando el paciente está en una fase indeterminada, no tiene síntomas, y ahí es donde tenemos que tener un esfuerzo más de nuestro lado como clínicos para estar pensando en la enfermedad de nuestros pacientes con factores de riesgo, porque ahí de pronto podemos lograr la mayor beneficio de la terapia antiparasitaria. ¿Por qué un paciente de una fase indeterminada pasa a una cardiomiopatía? Pueden ser por varias razones. Muchas veces porque el paciente sigue teniendo reinfecciones y hace insultos cardíacos que finalmente llevan a la cardiomiopatía. Puede tener algo que ver con la genética del hospedero, con los diferentes tipos de genotipos del tripanosoma, o porque se le ha ofrecido no terapia al paciente. Este fue un estudio que publicamos en JAMA, y fue un estudio muy bonito porque identificamos todos esos estudios que tuvieron una proyección longitudinal que nos diera a entender cuál es el riesgo de la cardiomiopatía en un paciente que no tiene síntomas, que tiene una fase indeterminada. Y como ven, incluimos estudios desde los 70s hasta los 2000, y concluimos que la tasa de cardiomiopatía anual por un paciente que está completamente asintomático es casi del 2%, muy alta. Cada año, 2 de cada 100 pacientes con esta fase van a desarrollar cardiomiopatía.
Y como vemos, es un riesgo acumulativo, como vemos en la curva. Es decir, que a los 5 años ya el 10% de los pacientes van a tener cardiomiopatía, a los 10 años casi el 20%, que es muy, muy alta. Entonces, crea una urgencia de tratar de capturar más pacientes en esta etapa indeterminada para ver si hay alguna intervención que permita prevenir el desarrollo de la cardiomiopatía. Una de ellas, aunque el estudio no estuvo diseñado para esto, pero esto fue un parte del análisis de sus grupos, miramos que la terapia antiparasitaria tenía un efecto positivo en la disminución del riesgo de cardiomiopatía en aquellos estudios que tenían terapia. Cuando tú diagnosticas pacientes con la fase aguda, la mayoría de estos pacientes cuando adquieren la infección de forma aguda no se diagnostica, pero cuando tú desarrollas síntomas, por lo general la carga de inóculo es mucho más alta, lo cual hace que haya una mayor probabilidad de insulto cardíaco. Y vemos que una vez se diagnostica un paciente con infección aguda, muchos de ellos por transmisión oral, la tasa de desarrollo de cardiomiopatía anual es del casi 4.6%, altísima. Entonces, incluso se hace mucho más evidente cuando se diagnostica un paciente en fase aguda, el cual es una de las indicaciones para ofrecer terapia antiparasitaria. Y vemos que no hay mucha diferencia si es vectorial o si es oral, aunque clínicamente en muchos contextos, como hemos venido diciendo, la exposición a la parásito oral puede traer mayor desarrollo de evidencia clínica de cardiomiopatía. Y este es otro estudio que hicimos, un metaanálisis que en este momento está en revisión, pero quisiera también darles un contraste de qué pasa con la mortalidad en pacientes donde una vez ya tienen establecida cardiomiopatía chagásica. Mira, la mortalidad llega casi al 8%, ¿sí? Que es altísima anual. Es decir, que casi 10 de cada 100 pacientes mueren cada año una vez se establezca una cardiomiopatía. Y esa muerte puede ser de origen cardiovascular, por falla cardíaca, por muerte súbita o por stroke. Y vemos cómo el estadio de la cardiomiopatía también correlaciona con ese grado de mortalidad en estos pacientes con cardiomiopatía establecida. Y vemos que la mortalidad también tiene un índice acumulativo. A los 5 años vemos que hay una mortalidad del 40%, un poco más después de los 5 años, la mitad de los pacientes no han sobrevivido la cardiomiopatía chagásica. Entonces, habla de la urgencia del manejo de estos pacientes con cardiomiopatía, pero más aún de intervenciones que prevengan el establecimiento de esta cardiomiopatía. Es interesante que muchos de estos factores correlacionan con el grado de cardiomiopatía. Si entre más avanzada tenga yo la falla cardíaca, pues obviamente más mortalidad voy a tener. Pero hay mecanismos de muerte, como la muerte súbita o el embolismo, que no van correlacionados con el grado de cardiomiopatía, que son importantes también tener en cuenta. Muchos de esos pacientes a veces necesitan medidas preventivas para prevenir el stroke o incluso marcapasos para detectar y tratar arritmias que puedan ser causantes de muerte. Quiero darles esto porque esta mortalidad que encontramos casi del 8%, si usted la miran con otros grandes derivadores de mortalidad en el mundo, casi que se ubica de octavo, un poco por encima de las causas de muerte por SIDA, casi a las mismas de las que causa la leucemia. Entonces causa una mortalidad, una morbilidad significativas. Y desafortunadamente estas enfermedades son olvidadas y nadie ha puesto mayor atención en ellas. Estos son estudios que muestran que el tratamiento es importante, no solo en esos pacientes que tienen fase indeterminada, pero también en mujeres que estén en edad gestacional o que estén en embarazo. Es importante hacer tamizaje de estas enfermedades. Y se sabe que si tratamos mujeres en edad gestacional, vamos a prevenir la enfermedad congénita. No hay muchos estudios de qué tan efectivo puede ser el tamizaje de Chagas, sobre todo en países con bajo, con no enfermedad endémica, pero más enfermedad en inmigrantes.
pero hay estudios de que son significativos, que es un esfuerzo costo efectivo en hacer tamizaje de inmigrantes latinos en Europa y también en los Estados Unidos. Como decíamos, no hay obviamente un estudio randomizado de evidencia alta que sugiera que el tratamiento de la forma indeterminada vaya a mejorar la tasa de mortalidad o el desarrollo de la cardiomiopatía, pero hay metaanálisis que sugieran que así sea, y por la biología y la forma en que se desarrolla la cardiomiopatía tiene el más sentido, que es ahí donde podemos tener los esfuerzos preventivos. Es importante no solo tratar, pero tratar de manejar esos manejos sociales, esos contextos sociales, porque si el paciente va a volver al mismo sitio donde está infestado con los vectores, pues se va a volver a reinfectar y el tratamiento antiparasitario no va a ser óptimo. Entonces, ya para redondear, es un poco de las medidas preventivas. Hay que insistir mucho en la parte de control vectorial y control de contaminación oral de alimentos. La OMS y la OPS han logrado grandes avances en el manejo y control de esta enfermedad simplemente trabajando en esto. Entonces, campañas de fumigación, mejora de las casas en pacientes que estén en riesgo y medidas de higiene son importantes para disminuir el contacto del vector con los pacientes. Y otras medidas importantes es el tamizaje de donantes de sangre en pacientes que van a recibir o van a dar órganos y otros tejidos. Es importante hacer esos tamizajes porque es una forma de transmisión. Y otra que es muy, muy importante es el tamizaje de recién nacidos y otros niños que vienen de madres que tengan la infección. Obviamente, programas de tamizaje son difíciles, complicados, sobre todo en zonas donde hay poco acceso a programas de salud pública, pero es importante que esos programas se establezcan para tener programas mejores de tamizaje. Y es importante tener un contexto clínico de quién puede estar a riesgo de la enfermedad de Chagas. Entonces, es importante que la enfermedad, la parte biológica, no se desarticule la parte social. Es importante, por eso, en medicina interna y mucho en infectología es preguntar al paciente dónde ha vivido, en qué condiciones vive, cuáles son el tipo de construcción de sus casas, si ha reconocido o no el vector, si ha tenido o no picaduras por el insecto, si hay historia de enfermedad cardíaca en la familia, si hay enfermedad de Chagas en otros miembros de la familia. Todo eso hace que ese contexto social se incremente para que la persona pueda tener la enfermedad, ¿no? Estos son recomendaciones para el tamizaje en áreas no endémicas, sobre todo acá en los Estados Unidos. Obviamente nos centramos en los pacientes que vienen de zonas endémicas, pero acá hay un tamizaje de los donantes de sangre de manera universal, ¿no? Y para terminar, entonces quiero dejar uno de los mensajes que quería transmitir, es que pobreza no es solo estar con hambre o estar desnudo o estar sin casa. La pobreza también quiere decir que no nos quieren, que no les importamos a los demás. Esa es una pobreza que tiene mucho mayor impacto, ¿no? Y si empezamos con nosotros por que esas poblaciones nos importen, podemos llegar a tener un gran impacto, ¿no? Entonces, para resumirles, el desarrollo de la cardiomiopatía anual, el riesgo de desarrollo es muy alto, mucho más alto en pacientes con enfermedad aguda, casi el 5%, pero el 2%, que es muy significativa en esos pacientes que tienen la forma indeterminada. Es importante tener programas fuertes de tamizaje universal perinatal. Se ha visto que es muy costo efectivo, y mujeres en edad gestacional. Detectar temprano y tratar temprano puede prevenir el desarrollo de la cardiomiopatía, que es lo que hace que haya grande morbilidad, y como ya hemos visto, trae consigo unas tasas altísimas de mortalidad anual. Y esta cita es de Los Miserables.
Even the darkest night will end and the sun will rise, un poquito de esperanza para esas personas que viven en esos procesos socioeconómicos tan desventajosos, ¿no? Mucho más aún con la pandemia. Y este es un poema de una frase de Eduardo Galeano, un poeta uruguayo, que siempre trató de dar un poco más atención a la enfermedad de Chagas y que me parece que es importante traerlo hoy para, de nuevo, no desengancharnos de la parte sociocultural de lo que viene consigo estas enfermedades, ¿no? Y con eso ya me quiero despedir. Y muchísimas gracias de nuevo por su atención. Les dejo mi Twitter y mi correo electrónico.